Y hermanos, hace 3 semanas que aquí en este lugar lanzamos esta nueva serie que creo que es bastante interesante, ¿verdad? Ahora no solo me refiero a la gráfica del sermón en la pantalla, quizás ya está a mis espaldas o en la carpeta que tiene en su mano, ¿verdad? Pues esta por sí sola puede plantear preguntas, ¿verdad? Esta gráfica por sí sola puede ya empezarle a usted, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que me están queriendo enseñar? Pero la verdad de las cosas es que me refiero más específicamente a esta idea detrás de las 4 imágenes, o como algunos les llaman los 4 rostros de Dios, que leemos, de los cuales leemos en las Escrituras. Esto no es algo inventado, esto está en las Escrituras. Entonces, ustedes y nosotros hemos tomado este viaje juntos en esta serie, las representaciones de Cristo, para poder entender mejor cómo podemos relacionarnos con nuestro Dios. Amén. Si usted no tiene el folleto que les damos a las personas cuando entran, puede levantar su mano para que le faciliten uno en esta tarde y puede seguir la predicación que estamos entregando en esta tarde. Entonces, hemos aprendido que la definición más común de lo que es un retrato es la siguiente: es una pintura, es un dibujo, una fotografía o un grabado de una persona, especialmente una que muestra solo la cara o la cabeza y los hombros. Esa es la definición de un retrato. Y un retrato también hemos hablado de que no necesariamente tiene que ser una imagen o una pintura. Hay otra definición de retrato, la cual es esta: un retrato es una representación o impresión de alguien o algo en el lenguaje o también en película, ¿verdad? Verá, hay algunos lugares en la Biblia donde nos encontramos con imágenes que a primera vista parecen pero muy extrañas, o también hemos dicho parecen muy fuera de lugar o inapropiadas incluso. Pero cuando nos adentramos en la Escritura nos damos cuenta de que estas descripciones, hermanos, estos detalles en realidad tratan de revelarnos un significado mucho, pero mucho más profundo de lo que vemos por encima. Los ejemplos quizás que causan más consternación a veces lo podemos ver en el libro de Ezequiel, porque Ezequiel, como todos saben, fue un profeta de Israel durante el tiempo del exilio. Y Ezequiel tuvo una visión, hermanos, que era muy diferente a cualquier cosa que la mayoría de nosotros pudiéramos imaginar. La Escritura describe lo que él ve como una visión del cielo, en otras palabras, una visión del trono de Dios. Y alrededor del trono de Dios, Ezequiel ve 4 criaturas misteriosas, cada una con 4 caras o rostros diferentes. ¿Y cuáles son estos rostros o estas caras de las que habla a Ezequiel? Bueno, lo podemos ver en la Escritura, en Ezequiel 1:10, la versión que dice lo siguiente: cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Ahora, por si esto, hermano, no fuera lo suficientemente extraño, también hemos dicho que vemos algo muy similar en otra parte de la Escritura. Hasta el final, en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan se le da una visión del trono de Dios y una vez más vemos estas mismas 4 imágenes misteriosas cuando el apóstol Juan escribe lo siguiente en Apocalipsis 4, 6 y 7. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto con ojos por delante y por detrás. El primero de estos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Lo que quiero que usted y yo entendamos en esta tarde es que estos no son solo detalles, hermanos, aleatorios o detalles solamente puestos en la Escritura al ahí se va sin pensarlo, solamente para
hacer que las cosas se vean más misteriosas o se escuchen o se vean o suenen interesantes. No, Señor. Lo que quiero decir es que estos detalles, hermanos, que fueron, fíjese bien, intencionalmente incluidos en la Escritura, son símbolos poderosos que sirven un propósito para mostrarnos a usted y a mí algo acerca de Dios. Se nos han dado estas 4 imágenes en las Escrituras. Estos 4 retratos del león, el buey, el hombre y el águila. Porque cada uno de ellos sabe que nos dice algo acerca de quién es Dios. Y no es coincidencia, hermanos, que tengamos en nuestra Biblia 4 evangelios que nos hablan de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia de Jesús, pero no la cuentan exactamente de la misma manera, desde el mismo punto de vista o desde el mismo ángulo. Cada uno, hermano, cada evangelio es como un retrato, como una representación de Cristo. Cada uno resalta algo diferente sobre quién es el Señor Jesús. La primera semana hablamos de cómo el evangelio de Mateo nos da la presentación o el retrato de Jesús como el hombre, nuestro gran maestro y Dios accesible, amén. A quien podemos conocer, en otras palabras, nos lo revela Mateo como el Dios manifestado es en carne, amén. Semana pasada hablamos de cómo el evangelio de Marcos nos da la representación o el retrato de Jesús como el león, aquel que tiene todo poder y autoridad. Nuestro Dios reina, amén. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de esta otra imagen, de esta otra cara, de este otro rostro, el rostro de que habla la Escritura de buey. Ahora, Lucas revela a Jesús como la representación de un buey, representando a aquellos que son los más grandes entre nosotros, pero toman el rango más bajo como siervos, hermano. Para nosotros el buey es un animal o una bestia de carga, lento y quizás hasta tonto a veces. De hecho, algunos comentaristas han sido conocidos por llamar a Lucas y sus 2 libros, grandes libros, el Evangelio y el libro de los Hechos, como que si lo escribió él usando un arado, despacio, una narración quizás aburrida también. Sin embargo, hermanos, en los tiempos bíblicos antiguos, las cosas eran muy, pero muy diferentes. Usted sabe, no existía ninguna maquinaria que hoy en día existe, como los tractores John Deere. Y en esos tiempos el buey era el motor más potente del mundo antiguo. El buey también era un símbolo de la fuerza divina en las representaciones antiguas, desde Asiria hasta Egipto, hermano. Incluso el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, describe a Dios y su fuerza como la fuerza de un buey salvaje. Perdón. En Números 24:8 la palabra de Dios dice: Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje y devora las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Muchos podemos estar pensando dentro de nosotros, hermanos, mismos en este momento: ¿cómo puede nuestro Dios pasar de ser representado como un poderoso león la semana pasada a un buey en esta semana? Desde la cúspide de ser rey de la selva, ¿cómo puede pasar hasta ser representado como un humilde animal doméstico usado todos los días en esos tiempos en las tareas comunes más pensadas del pueblo de Israel? Un buey hubiera estado ahí, claro que sí, él aparece y está dispuesto a servir, fíjese bien, cualquier propósito para el que sea necesario, hermano. Un buey era usado a veces como un sacrificio en el templo. Un buey era usado para cargar y transportar mercancías en esos tiempos.
un buey también era usado para arar el campo, ¿verdad? Así que mientras tenemos en nuestras mentes la imagen de un buey que se mueve lentamente, y parece que es su vida rutinaria y aburrida, que no tiene vida, también debemos tener en cuenta, hermano, todas estas ideas y verdades antiguas de poder, de fuerza, de trabajo y riqueza y sacrificio. El retrato, la representación de Cristo que nos da Lucas en su evangelio es principalmente como el de un portador de cargas, que tiene cuidado de todos los que están cargados o sufriendo para en última instancia entregarse voluntariamente como un sacrificio por usted y por mí. Sí, hermano, nuestro Dios es el Dios omnisciente y todopoderoso. Pero nuestro Dios también es el siervo que sufrió, que eligió dar su vida por los pecados del mundo. Amén. ¿Quién más, hermanos? Permítanme hacer esta pregunta a usted en esta tarde. ¿Quién más puede llevar tal carga? ¿Y a quién más podemos nosotros llevar nuestras cargas? Un buey hace grandes cosas, hermano, cosas importantes, pero este animal no se centra en las grandes cosas que hace en sí mismas, sino que se centra en su único propósito, el cual es servir. En el libro de Lucas, hermano, vemos una disputa entre los discípulos sobre quién de todos ellos es el más grande. Es como si estuvieran teniendo un debate sobre quién es el más importante de todos. Así que veamos Lucas 22, 24 y 30 para leer esta escritura y entenderla. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Versículo 26, no sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Un escritor muy conocido, teólogo, A.W. Tozer, en su libro La raíz de los justos, lo dice de esta manera, hermanos, acerca del Señor Jesús. El humilde nazareno, en completa sumisión a la voluntad del Padre, estableció el patrón para todos nosotros. Su deseo no era ser grande, él solo quería hacer la voluntad de Dios y así lograr la grandeza sin intentar ser grande. Jesús se encuentra hablando aquí en esta escritura con la cultura de su tiempo, hermanos. Jesús responde a la pregunta de ellos que le hacen con otra pregunta. ¿Quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? Ahora, si usted y yo somos completamente honestos, nuestro Padre Celestial tiene un estándar muy diferente al estándar del mundo cuando se trata de lo que significa ser el más grande, hermano. El mundo quiere que usted piense o diga, quizás así de esta manera: mira los zapatos que traigo puestos, mira la ropa de marca que he visto, mira mi coche, mira la casa que tengo, mira los amigos que me rodean. Tengo amigos educados, ricos, profesionales, bien vestidos. Mira todo lo que tengo y lo grande
que soy. O por no le pidas que te enseñe lo que debe en la tarjeta de crédito, ¿verdad? En otras palabras, hermano, el mundo quiere mostrarte y darle la definición a ti de lo que es la grandeza. Pero Jesús nos muestra quién es verdaderamente el más grande, hermanos. El más grande es el que vino a servir y poner su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor en esta tarde? Él es el más grande, hermano. Lo que quiero decir es esto. La representación de Cristo con el rostro de un buey significa que en el reino de Dios, la grandeza es servicio y no estatus. La grandeza no te la da tu título si eres líder de esto o líder de lo otro. En el reino de Dios, hermano, la grandeza es servir a los demás y no el título que llevas encima. Amén. Hace tiempo, hermano, cuando yo empezaba en el evangelio, me quedé sorprendido de una conversación que tuve con unas personas altamente conocedoras de la palabra de Dios. Yo solamente empezaba en el camino del Señor y ellos estaban hablando, eran vecinos de mi esposa y de nosotros. Ellos estaban hablando acerca de que la iglesia más grande eran las iglesias que tenían más grandes y que tenían más fuerza también. Y yo recuerdo, hermano, que mientras estas personas hablaban acerca de esto y me compartían a mi esposa y a mí este mensaje, el Señor en su misericordia, porque hasta ese tiempo yo no tenía ningún conocimiento teológico, ningún conocimiento de la Biblia, solo tenía una gran hambre de Dios. Me recordó la escritura de una iglesia en el libro del Apocalipsis, donde el Señor le está diciendo lo siguiente: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Amén. Las representaciones de Cristo, hermano, con el rostro de un buey, ¿sabe qué significa? Significa una vida de servidumbre, una vida de servicio a los demás. La grandeza, hermano, se define en lo que hacemos por los demás, sin buscar llamar la atención sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es imposible amar a Jesús sin servir con amor a la gente, hermano. Es imposible. Sé que puede parecer un poco extraño escuchar eso, pero solo piense en ello. Vivimos actualmente en un mundo que está constantemente deseando algo. La gente del mundo siempre busca que los demás les sirvan, pero a Jesús se le relaciona con este animal de carga, el buey, que trabaja discretamente sin quejarse, sirviendo a los demás lleno de compasión. Él nos alienta a vivir una vida en la que nuestro reflejo de cuánto amamos a las personas es tan importante como nuestro amor por Dios, hermanos. Y aunque Jesús, hermano, no buscaba títulos o reconocimientos, todo el mundo siempre estaba tratando de ponerlo en alguna categoría o ponerlo en una caja, pero en lugar de eso Jesús hizo lo siguiente. Los discípulos, hermanos, deseaban que como Él era el Mesías, que viniera a librar al pueblo de Israel con fuerza y con poder. Pero en vez de eso, le lavó los pies a sus discípulos, enseñando la humildad de Él. En lugar de eso, sanó a los enfermos, enseñando el poder que Él tenía. Sanó a los leprosos, calmó las tempestades, las tormentas, con lo cual esto nos enseñó su autoridad. Lo querían encasillar en algo, hermano, pero nuestro Señor Jesús no es alguien a que usted y yo podamos encasillar, ¿verdad? En Lucas 5:12, 16, la palabra de Dios dice: en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Otras escrituras refieren a esto como la lepra, ¿verdad? Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, dijo, queda limpio, y al instante desapareció la enfermedad. No se lo digas a nadie, ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, versículo 15, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Qué nos dice esta escritura, hermano? Que el servicio a los demás, el servicio que usted puede dar por los otros, es significado de grandeza, hermanos. Como la única finalidad de un animal como eso, como un buey. El trabajar en el reino de Dios, hermano, es trabajo, claro que sí es trabajo. Pero es un trabajo necesario. Es un trabajo que vale la pena, amén. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuáles son las formas en que podemos implementar una vida de servicio? Le puedo decir lo siguiente: únase a un grupo de vida. Cada semana tenemos grupos de vida aquí en la iglesia. Diferentes personas, diferentes grupos, hermanos, hermanas se reúnen una vez a la semana. Las parejas se reúnen 2 veces a la semana. Y nuestras hermanas se reúnen una vez al mes. Así que únase a un grupo de vida. Empiece en alguna parte. Tome el siguiente paso en su vida. Yo no sé en qué etapa de su vida usted está en el caminar con Dios, pero tome ese siguiente paso. Participe en los eventos de servicio. Cada mes tenemos eventos de servicio a la comunidad. Si usted quiere más información sobre esto, el servicio a la comunidad, usted puede hablar con nuestro hermano José Solís, que sirve cada mes fielmente a la comunidad con toda la iglesia de habla inglés, con nuestra familia de la iglesia Life, amén. O quizás tome la clase de Descubre la vida que Dios tiene para usted, hermano. Sirva, usted involúcrese en un equipo. Ahora, a diferencia del Evangelio de Marcos, que delinea el rostro de Dios como el de un león, corriendo impetuoso por todo lugar, echando fuera demonios, calmando a la naturaleza, la representación de Cristo con el rostro de un buey en el Evangelio de Lucas, el Cordero de Dios se dirige deliberadamente hacia objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo, hermano? Después de las historias que vemos en el Evangelio de San Lucas, las primeras historias que hablan del Señor Jesús en Jerusalén y en el templo, tenemos y vemos el ministerio de Jesús en Galilea, que está concluyendo con su decisión deliberada de poner en marcha su carrera para ir a Jerusalén. Es un arduo y largo viaje, hermano. No hay ningún error. No hay ningún error de hacia dónde se dirige el Señor Jesús. El buey, esta representación de Cristo, va de camino a Jerusalén para ser sacrificados, hermanos. La representación de Cristo, hermano, con el rostro de un buey, ¿sabe qué significa? Es significado de sacrificio. Esto puede sonar extremadamente cruel para algunos quizás, pero esa es la realidad de un buey. Y cómo él entiende el objetivo de servir, ya sea como un propósito, como una herramienta, y también en ese caso para ser sacrificado. Jesús voluntariamente, hermano, por voluntad propia se convirtió en nuestro sacrificio. Jesús voluntariamente se puso de pie en tu lugar, hermanos. Jesús voluntariamente tomó el castigo que usted y yo merecíamos. Él aceptó voluntariamente lo que yo merecía. Él llevó una cruz que era para nosotros. Él soportó el dolor que usted y yo merecíamos. ¿Y por qué hizo esto, hermanos? Bueno, la palabra de Dios nos dice que fue por el gozo puesto delante de él que él soportó todo esto.
Es por el gozo puesto delante de él que él soportó, la vergüenza de la cruz y el dolor de la cruz. El gozo puesto delante de él eres tú y soy yo, hermano. El gozo puesto delante de él es su iglesia. El gozo puesto delante de él es su pueblo, el pueblo al cual le estaba trayendo redención, hermano. Es la gente a la que él estaba trayendo perdón y libertad y una vida nueva también. Él dio fielmente su servicio. Él sirvió humildemente, cosas que nunca podríamos usted y yo hacer por nosotros mismos. Y a través de su sacrificio también nos extiende a usted y a mí una invitación. Esta invitación, hermano, es extendida a todos nosotros en esta tarde. Podemos darle un vistazo, darle una mirada a este llamado y podemos ver el costo que tiene es el discipulado. Si usted en verdad quiere y ama servir, déjeme decirle una cosa: el amar a los demás y el servir a los demás es una vida llena de sacrificio, hermano. Dietrich Bonhoeffer, en su libro El costo del discipulado, dice lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga a él y muera. Vemos que la gente se sacrifica. Todos hacemos sacrificios. Si te das cuenta, hermanos, de lo que estás haciendo o no, vemos que los sacrificios ocurren todos los días. Todos los días usted y yo estamos sacrificando algo. Por lo general, lo que vemos es el sacrificio que se está haciendo en todas las áreas equivocadas. Le damos la prioridad a nuestras propias necesidades. Le damos la prioridad a nuestros propios deseos. Le damos la prioridad a nuestras propias agendas. Muchas veces, saben, incluso le damos la prioridad sobre las agendas o los planes de Dios para nosotros en la vida. Ahora, gracias a Dios, hermano, que en esta tarde usted eligió darle la prioridad a Dios y estar aquí presente en la iglesia, amén. Pero vas a tener, usted y yo, o todos, vas a tener que tomar otras decisiones también el día de hoy. Vas a tener que tomar otras decisiones durante esta semana que acaba de empezar. Vas a tener que tomar decisiones entre este domingo y el próximo domingo. Y usted y yo podemos hacer lo siguiente: podemos elegir darle la prioridad a Dios por solo 2 horas cada domingo, o podemos elegir darle la prioridad a Dios todos los días de nuestras vidas. Eso significa que usted y yo vamos a tener que sacrificar algunas cosas, hermanos, algunas cosas para darle nuestra máxima prioridad a Dios. ¿Qué es lo que usted está dispuesto a sacrificar? ¿Las novelas turcas que ve? ¿Las series en Netflix que ve? ¿El estar siempre constantemente pulsando las pantallas en su teléfono celular? Lucas 9, 22, 23, la palabra de Dios dice: y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y cada día me siga. Esto no suena tan atractivo, ¿verdad que no? Esto no suena como un mensaje con mucha motivación o como una palabra de aliento, ¿verdad que no? Pero es un llamado necesario, hermano. Es un llamado que se necesita hacer. ¿Para qué? ¿Sabe para qué es este llamado? Es para separar a aquellos que quieren ser verdaderos discípulos de Jesús de aquellos que solo quieren los beneficios. Él está tratando, hermano, de mostrar
que hay una separación entre aquellos que realmente quieren ser como Él, que desean estar con Él, formados, aquellos que son formados a su imagen, hechos para ser un discípulo de Cristo, de los que simplemente lo están siguiendo, esperando obtener algo de ese suministro, de esa comida interminable que Él nos provee todo el tiempo, hermano. Para que nuestro estómago esté lleno, ¿verdad? Porque Él nos alimenta y pasemos a hacer algo más después que queremos hacer por nuestra propia voluntad, pero que no tiene nada que ver con Dios. Timoteo 2, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, la palabra de Dios dice, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, hermanos: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Lo que Pablo quiere decir a Timoteo es que a seguir a Jesús, hermano, el seguir a Jesús, significa que usted y yo vamos a enfrentar y vamos a tener dificultades y adversidades. Pero ahí es donde esta imagen del buey entra en juego. Sí, hermanos, habrá días difíciles. Y claro que sí, incluso siguiendo a Jesús habrá tiempos difíciles, hermano. Porque incluso siguiendo al Señor va a haber tiempos en que vamos a experimentar dolor y tristeza. Y sí, hermanos, todavía vas a meter la pata. Y sí, aún usted y yo vamos a cometer errores. Pero nosotros no somos como los que no tenemos esperanza, hermano. Nosotros tenemos uno, ¿sabe qué? Que lleva nuestras cargas por nosotros, amén. El retrato, hermano, o la representación de Cristo con el rostro de un buey nos enseña servidumbre. Nos enseña una vida de sacrificio. Y por último, la representación de Cristo con el rostro de un buey significa perseverancia. A pedir a nuestros hermanos del grupo de alabanza, si puede pasar, es aquí al frente conmigo. El trabajo en el reino de Dios, hermano, requiere de paciencia. El trabajo en el reino de Dios requiere de persistencia y de perseverancia. Pablo insta, hermano, a los creyentes a seguir adelante, a no darse por vencidos, a seguir sirviendo, a seguir trabajando, no importa lo que venga a sus vidas. Pablo nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer las cosas buenas, hermano. No te canses de hacer es lo bueno. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No sé cuánto tiempo has estado sirviendo a Dios, hermano. Yo sé que muchas veces no ha sido fácil. De hecho, muchas veces ha sido muy difícil. Pero no te canses de hacer el bien, dice Pablo. No nos demos por vencidos, porque vamos a cosechar, hermano. Y nuestro deseo, el de usted y yo, debería ser cosechar esta misma cosecha de la que leemos en Lucas 10:2. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo. Ahora quiero que notemos una cosa aquí, hermano. El problema no es la cosecha. El problema no es los que van a venir, se van a convertir. El problema no son ellos. El problema es, o la petición del Señor Jesús es que oremos por los obreros, porque son pocos, hermanos. Continúa diciendo, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Amén. Charles Spurgeon, un teólogo muy conocido, dijo lo siguiente:
Es por su perseverancia que los santos prueban su conversión. Y esa perseverancia viene de un suministro continuo de gracia divina a sus almas. No te des por vencido, hermano. Sigue sirviendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque de Él proviene todo lo que nosotros necesitamos. Porque Él te amó a ti y a mí, hermano. De gran manera amó al mundo, que dio su vida por rescate por muchos, ¿verdad? Le voy a pedir un momento que incline su rostro. Voy a leerle esta escritura de Isaías. Hace un tiempo hicieron un experimento, hace muchos años. El experimento fue el siguiente. Leyeron esta escritura que voy a leerles en este momento. Leyeron esta escritura a personas o las enviaron por correos electrónicos, pero no pusieron de dónde era, qué libro era, si era del Antiguo, del Nuevo Testamento, incluso si era bíblico. El mensaje que le enviaron a estas personas, a este grupo de personas, fue el siguiente: lee esto y dime a quién crees tú o a quién cree usted que se está refiriendo este texto. Isaías 53, 3 al 12. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Cuántas veces, hermano, le has dado la espalda? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda y no nos ha importado? Versículo 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y nosotros tontamente pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Qué equivocados estábamos, hermano. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y Él fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Acaso no se escucha esto pero muy familiar? ¿Acaso esto no es nuestras vidas en algún momento? Que nos extraviamos como ovejas, que nos alejamos de propósito que Dios tiene para nosotros, y hacemos eso solamente para seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Él no tenía ninguna culpa, hermano. Él era limpio, perfecto, sin mancha ni arruga. Mas sin embargo, Dios, por amor a ti y por amor a mí, por amor al mundo, sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y por si eso fuera poco, escucha esto.
fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, hermano. Como un cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Fíjese esto. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de su camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Gloria a Jesús, amén. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, dice el Señor, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Por qué? Porque Él cargará con todos los pecados de ellos, hermanos. Por eso que usted y yo en esta tarde debemos estar más que agradecidos con Dios por el Dios que tenemos, por el Dios que servimos. Amén. Porque Él, hermano, cargó todos los pecados del mundo, los pecados de usted, los pecados míos, todos los pecados. Señor continúa diciendo, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. ¿Puede poner de pie conmigo en esta tarde? Voy a pedir a nuestros hermanos del equipo de oración si pasan en este momento. Ese es el Dios que servimos, hermano. Yo no sé usted, pero yo recuerdo el día que conocí al Señor. Yo aún recuerdo el día cuando Él me atrapó, hermanos, y de una venda cayó de mis ojos. Todavía recuerdo el momento donde quería correr, quería brincar, quería saltar, quería hablarle a todos acerca del Señor Jesús, porque había entendido esto. Oh, ¿cuál es mi oración en esta tarde por usted? Que muchos de nosotros entendamos esto, que muchos de nosotros recordamos este gran sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Y en esta tarde, hermano, yo lo voy a invitar a que pase a este momento. No se quede en su silla. Pase a adorar, pase a que oren por usted. Permítame en este momento hacer una oración. Pero no se quede en su sillón. No se quede en su silla, no se quede parado donde está. En esta tarde, Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por el grande amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Porque hasta el día de hoy tú amas a tu iglesia. Porque tú amas a tu pueblo, Señor. Porque no te importó la humillación, Señor. No te importó, Dios, los golpes, Señor.
No te importaron, Señor, es la humillación, las burlas, oh Dios, sino tú estás más enfocado, Señor, en el objetivo final, que era darnos, oh Dios, es una esperanza a nosotros, que sin tu sacrificio no teníamos esperanza, Señor. O en esta tarde, Señor, yo te pido que tú traigas esperanza a la vida de alguien, Señor. Que alguien pueda en este momento despertar su espíritu, Señor, y poner su mirada al cielo, Dios, para buscar tu rostro, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, que tú has pagado un precio muy grande por cada uno de nosotros. De igual manera, Señor, te pido por toda necesidad que hay entre tu pueblo, Señor. Provéela, Señor. Atiende la oración de tu pueblo en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret.